tengan todos. Es un gusto poder saludarles por este medio y sean muy bienvenidos al foro denominado La Escuela como Promotora de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, que forma parte de los foros que Formación Continua impulsa en esta época de contingencia. Sean todos muy bienvenidos. Estamos saludando a los maestros que nos siguen amablemente desde el Facebook. Esperamos que puedan colocarnos sus saludos y nos digan desde dónde nos están viendo para que podamos saludarlos por acá. Bien, pues mi nombre es Suzuki Castillejos Reyes. Tengo el gusto de moderar el día de hoy este foro y pues vamos a compartir con maestros que tuvieron a bien llevar este curso, el curso La Escuela como Buen Trato. Agradezco a la Coordinación Estatal de Formación Continua por la oportunidad de realizar este evento académico y en especial a su titular, el doctor José Eleazar Farelo Monjaraz, un amigo muy especial para mí, excelente académico, y pues agradecerle que permite que este espacio sea para los docentes un momento para socializar sus experiencias e intercambiar propuestas de la práctica docente. Él se encuentra con nosotros y vamos a permitirle que nos dé unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muy buenos días a todas y a todos, compañeros maestros y maestras. Me siento muy contento de que este es nuestro tercer día de trabajo académico, nuestro tercer foro por los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Y pues me siento también congratulado por estar rodeado de maestros, doctores, doctoras, que en el ámbito de la educación han hecho mucho en sus aulas, en sus experiencias, en sus procesos de formación. La Coordinación Estatal de Formación Continua les da la más cordial bienvenida a ustedes que han hecho posible que durante esta etapa de contingencia hayan tenido una capacitación específica en este tema y hoy el producto, el resultado de estas largas conversaciones a través de webinars internos, a través de foros, en Zoom, en Google Classroom, los trabajos, pues hoy veamos una partecita de eso que tanto han aprendido. Me siento muy también a la vez comprometido a que estos proyectos que ustedes están construyendo tengan efecto positivo y de socialización con los docentes, que permita a muchos docentes seguirnos y compartir también ellos a través de las redes sociales sus experiencias, podamos generar en este foro una charla muy amena que sirva para construir nuevas formas de mundo, nuevas formas de vida. El tema de los derechos humanos, efectivamente, hoy lo vemos con naturalidad, pero ha costado sangre, violencia, dolor, tristeza, llanto. Y hoy los maestros somos los hombres y las mujeres de luces, que vamos a trabajar con mucho proceso de concienciación en estas familias, en el que viven los niños, en estas formas de socialización que tienen ciertos procesos de cosificación, de limitación, y de procesos que generan, llamémosle así, opresiones históricas de muchos tipos. No quisiera tomar mucho tiempo externando este reconocimiento. Quiero dar paso continuamente al proceso que ustedes ya vienen organizando y felicitarlos por estar aquí, por arriesgarse, por permitir compartir y pensar sus saberes. Bienvenidas y bienvenidos, y gocemos de todo este proceso, de este momento tan bonito que ustedes han construido. Muchas felicidades. Gracias. Gracias, doctor. Pues bien, también nos acompañan los compañeros que estuvieron junto conmigo asesorando el curso. Se encuentra el doctor Amín López Sánchez, el maestro Juan Antonio González Vázquez, el maestro Guillermo Enrique Abadía Rodríguez, y la maestra María Guadalupe, por cuestiones familiares, no se encuentra, pero le mandamos un saludo. Bien, también contamos con la presencia de la maestra Eugenia Hernández Pozo, coordinadora académica de formación continua, y el apoyo del doctor Arturo en el tema de la tecnología. Les agradezco mucho a todo el equipo de formación continua porque esto es una realidad del día de hoy. Pues bien, llegar a este momento del curso, pues fue un poquito largo, ¿no? Pero muy gratificante. Y bueno, también quiero presentar, ahorita voy a presentar a
a los participantes del curso, a los ponentes que nos acompañan, y voy a leer, para agilizar un poco el tema, voy a leer el currículum de todos en conjunto para después dar paso a esto. Primeramente, vamos a dar algunas indicaciones, que ellos ya saben que en sus participaciones tendrán 8 minutos para poder hacerla y para poder dar agilidad al proceso. Los compañeros asesores van a estar muy receptivos a deseen generar para que podamos seleccionar las preguntas y hacerlas acá a los ponentes. Y también mencionarles que al final del foro van a lanzar la liga de registro de asistencia para que hagan el favor de llenarla. Y bueno, la dinámica del foro será la siguiente. En la primera parte, los ponentes van a hacer un recorrido rápido por los principales temas que se abordaron en este curso y para ponernos en contexto. En el segundo momento haremos 2 rondas de preguntas con ellos y a partir de su experiencia, tanto en el curso como en su práctica docente, ellos podrán dar contestación. En la tercera y última parte se presentarán 2 proyectos de aplicación escolar que esperamos que sean de mucho provecho. Y bien, pues ahora entonces voy a presentar a los compañeros que me acompañan, a los ponentes. Son maestros de educación básica, algunos de ustedes son compañeros de su nivel. Y bueno, tengo el gusto de presentar a la maestra Ariane Yareli Toledo Gutiérrez. Ella es licenciada en educación preescolar, maestrante en educación especial, miembro de la Asociación Mexicana de AMEXCO. Ha asistido a congresos, cursos, seminarios y talleres relevantes como la musimosidad y la práctica innovadora, matemáticas a su manera desde la perspectiva del preescolar, grafomotricidad, estrategias de inclusión para alumnos con necesidades educativas especiales, entre otros cursos. También tenemos la presencia del doctor Gilberto Vázquez Domínguez, egresado de la Escuela Normal Superior de Chiapas, donde obtuvo el título de licenciado en educación secundaria con especialidad en matemáticas. Ha cursado la maestría en Ciencias de la Educación en el Instituto de Estudios Universitarios IEU en la Universidad del Sur y es doctor también en Educación por la Universidad del Sur. Actualmente es director técnico de una escuela telesecundaria. Bienvenido, maestro Gilberto. Tenemos también el gusto de presentar a la maestra Julia Beatriz Ramos Calvo. Ella es maestra de educación primaria con 13 años de servicio y pues actualmente se encuentra en Tuxtla, en la escuela primaria Gustavo Díaz Ordaz. Es licenciada en educación primaria, tiene una maestría en ciencias de la educación y es doctorante en desarrollo educativo. Bienvenida, maestra. También tenemos como participante a la maestra Marta Patricia Cabrera Bu, originaria de Chiapas, con estudios de licenciatura en educación primaria en la Ciudad de México, licenciatura en Derecho en el estado de Chiapas, y ha participado en diversos cursos, talleres, tales como integración educativa, inclusión escolar, planeación educativa, entre otros. Bueno, pues ella representa al nivel de educación especial. Y también tenemos al ingeniero Sergio Daniel Solís de León. Él es director de la Escuela Secundaria Jaime Torres Bodet de Tapachula, Chiapas, ingeniero civil, maestría en administración, diplomado en educación inclusiva, docente desde 2001 a 2018 y 2018 es a partir de esa fecha directivo. Pues ellos son nuestros ponentes, ya conocimos un poquito más de ellos y pues antes de que presentemos, bueno, hemos llegado, como les mencionaba, a este momento del curso con este foro, con muchas ganas de compartir las experiencias, de cómo nos fue. Para muchos de nosotros fue nuevo el uso de la tecnología, pero hemos aprendido bastante. A continuación, voy a pedir al doctor Arturo que nos haga correr un pequeño video que pues resume un poquito lo que pudimos ver. Espero les guste.
Gracias, doctor Arturo. Pues bueno, creo que no pudimos escuchar el audio, pero no pasa nada, no se decía nada, era nada más la música de fondo. Lo importante fue recapitular lo que tuvimos a bien aprender en este curso, que pues nos permitió centrarnos en el análisis constante y la reflexión de los documentos legales, de la armonización que han hecho las leyes y de la concreción de estos derechos de las niñas, niños y adolescentes, pues que a pesar de que ya lleva más de 31 años la convención, que es una ley internacional que fue firmada, que fue ratificada por los gobiernos participantes, y que a pesar de que se han hecho esfuerzos, se han hecho cumbres, se han realizado acuerdos, pues pareciera que todavía los derechos de las niñas, niños y adolescentes no se concretan, ¿no? Entonces, pues ahorita vamos a tener ese recorrido de los grandes temas, y pues es el paso de la maestra Ariane Jareli, que nos va a explicar acerca de la convención y de esta historia de los derechos. Adelante, maestra. Si nos remontamos a la Edad Media, los niños sufrían maltrato, abuso. A temprana edad los obligaban a trabajar, y más aún cuando eran niños huérfanos, alrededor de los 4 años ya los obligaban a trabajar, y solo tenían acceso a la educación aquellos quienes podían pagarla. Los demás no podían tener acceso a ello. Entonces, hablando históricamente, la Convención de los Derechos del Niño tiene sus antecedentes. En el año de 1944 hubo una devastación de la Segunda Guerra Mundial, lo que ocasionó que muchas personas, millones de personas, se quedaron sin un hogar. Y entre ellos muchos niños desamparados, huérfanos, que no tenían a nadie ni un hogar en el cual refugiarse. Posteriormente, en el año 1945, se crea la ONU, la Organización Nacional de las Naciones Unidas. Esto fue a partir de que 50 naciones se reunieron para promover la paz. Lo que querían era proteger a las nuevas generaciones, procurando el derecho y el respeto hacia todos. En 1946 se crea la UNICEF, que es el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Esta es la encargada de promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como el desarrollo de los mismos. Para 1948, el 10 de diciembre, se proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y en ese mismo año, pero el 10 de octubre, se proclamó el Día Internacional de los Derechos Humanos. Fue hasta en 1959 cuando se hizo la Declaración de los Derechos de las Niñas y Niños. Sin embargo, solo abarcaba 10 principios. Esos 10 principios no eran suficientes para proteger a los niños. Entonces, aparte de que no todos los países lo habían firmado, no podía ser obligatorio. En 1978 se da la víspera del Año Internacional del Niño. En este año fue cuando se elaboró el borrador sobre la Convención de los Derechos del Niño, basándose en la Convención de los Derechos Humanos. Fue hasta después de 30 años cuando realmente se aprueba la Convención de los Derechos del Niño, que fue en el año 1989. Fue el 20 de noviembre de este año. En este año, además de que se aprueba la convención, surgieron las obligaciones para los estados firmantes. Es decir, que todos los estados y países que habían firmado esta convención tenían la responsabilidad de hacer valer los derechos de los niños. De igual manera, surgen las obligaciones de los padres, de los maestros, de los médicos y de toda aquella persona que tuviera una relación con los niños. Posteriormente, en el año 1990, en México se crea la CNDH y se vuelve a ratificar la convención. Para el año 2014, en México, se aprueba la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Esta ley reconoce que las niñas, niños y adolescentes son titulares de sus propios derechos.
recoge los derechos de la infancia. Sus componentes son 54 artículos, los cuales abordan los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de todas las niñas, niños y adolescentes, definiendo al niño como todo ser humano menor de 18 años. Esta convención tiene como objetivo asegurar la supervivencia y desarrollo de la infancia. Asimismo, proteger la infancia contra el abandono, la explotación y malos tratos. A partir de que se crea esta convención, se han creado leyes nacionales que protegen los derechos de la infancia y la adolescencia, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y cada uno de nosotros, desde el ámbito de la docencia, como padres, como sociedad, tenemos esa función de hacer valer los derechos de las niñas y adolescentes. Hasta ahí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Ariane. Pues sin duda hace falta mucho por hacer por los derechos de nuestras niñas, niños y adolescentes. Pues la armonización de estas leyes desde lo internacional, lo nacional, hasta octubre de 2011 se publicaron 2 reformas constitucionales que fueron definitivas. La primera fue al artículo 4, donde se adiciona y se menciona por primera vez el concepto del interés superior de la niñez, donde los derechos de las demás personas, los demás seres humanos también importan, pero en primer lugar tienen que ser los de los niños. La otra modificación fue el artículo 73, donde se facultó al Congreso de la Unión para expedir leyes serias de derechos de niñas, niños y adolescentes. Y fíjense, es 2011. Hasta 2014 se lanza y se crea y empieza a difundirse la Ley General de las Niñas, Niños y Adolescentes, con 15 principios rectores y 20 derechos que a continuación nos van a explicar el doctor Gilberto y la maestra Patricia. Adelante. Gracias, doctora Susi. Agradezco nuevamente al doctor Faredo por permitirnos este espacio y darnos esta oportunidad a los maestros. La verdad que en vacaciones es cuando trabajamos y eso es muy loable. Pues sí, después de ver este recorrido histórico que se da a partir de cómo se inicia o se interesa las naciones por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cómo llega a México, nosotros dentro de esta capacitación pues nos dimos a la tarea de revisar esta ley. Y esta ley contempla 15 principios que desde el 2014 hasta la actualidad, y su última modificación a esta ley fue el 17 de octubre del año pasado, pues han tenido modificaciones muy grandes. Y para ello se han dado 15 principios y en sí 20 derechos de los niños, niñas y adolescentes. Dentro de estos principios quisiera yo acotar que obviamente qué son los principios, porque por ahí diferimos a veces, bueno, los principios son normas o los principios es lo que nos rige. ¿Qué sucede? Pues en sí, en la parte jurídica o de la abogacía, son enunciados normativos generales. Esos son los principios. Enunciados normativos generales obviamente utilizan conceptos técnicos y axiológicos que sirven para estudiar, entender y analizar filosóficamente cada una de sus normas. En sí, los principios informan la estructura, la forma de operación y los contenidos de la norma. En este caso, los contenidos de la ley. Los 15 principios hablamos desde el interés superior de la niñez, que ya se dio hace muchos años en el artículo 4. Hablamos también de la universalidad, interdependencia, indivisibilidad, la progresividad e integralidad, la igualdad sustantiva, la no discriminación, la inclusión, el derecho a la vida y a la supervivencia y al desarrollo, la participación, la interculturalidad, la corresponsabilidad de los miembros de la familia, la sociedad y las autoridades, la transversalidad de la legislación,
en políticas públicas, actividades administrativas, económicas y culturales. La autonomía progresiva, el principio de pro persona, el acceso a una vida libre de violencia, de accesibilidad y al adecuado desarrollo evolutivo de la personalidad. Y aquí vamos a entrar entonces a estos principios. Mucho hemos hablado en infinidad de ocasiones, es que estamos vulnerando el interés superior de la niñez. Pero en sí, ¿qué es el interés superior de la niñez? Tenemos nosotros que poner al niño, al adolescente, a la niña, ¿sí?, al margen de todas nuestras acciones, de todas nuestras leyes. Y para ello voy a tocar 3 puntos importantes, o 3 principios importantes. El principio de interculturalidad. Al nosotros estar en las aulas, tenemos que respetar ese principio, el principio de interculturalidad. Muchas ocasiones nos llegan alumnos en comunidades muy marginadas, llegan alumnos que caminan por horas, que a veces no tienen o no llevan el uniforme, llevan la indumentaria típica. Y aquí tenemos que aceptar y dar por hecho el ingreso, porque si no estaríamos coartando un derecho que es el de la educación. Pero también sucede algo importante, la situación del lenguaje. A veces dentro de los salones de clases evitamos o queremos evitar el uso de su lengua materna. Y eso estamos obviamente violando este principio de interculturalidad, ¿sí? Otro principio que tendríamos que valorar en nuestras escuelas es el principio de accesibilidad. Debemos de tener un espacio digno y accesible para todo tipo de alumnos. Alumnos con necesidades educativas especiales. Esto es un poquito contradictorio porque decimos, no tenemos muy buenas aulas, no tenemos muy buen material para ese tipo de alumnos, pero tenemos algo muy valioso. Lo más valioso en la educación son nuestros maestros, y los maestros son aquellos quienes adaptan, quienes modifican una forma de impartir la clase para que estos niños con necesidades educativas especiales puedan aprender y puedan compartir un conocimiento. Y el último principio del cual me gustaría hablarles es el de la transversalidad que tiene que haber desde la legislación, las políticas públicas y las actividades. ¿Qué sucede aquí? Muchas veces decimos, es que las autoridades únicamente están pensando en obras públicas de impacto para cierto tipo de sociedad y dejamos a un lado al niño, al adolescente. Entonces, la legislación y las políticas públicas también tienen que ir encaminadas a esta prioridad que tenemos que darle a los niños, niñas y adolescentes, y obviamente a ese interés que ellos tienen, ¿sí? El interés o el derecho de la participación ciudadana, el interés y el derecho que ellos tienen de esparcimiento y recreación. Hace muchos años, si se dan cuenta, el único espacio que había en Tuxtla Gutiérrez era el centro de convivencia infantil, ¿no? Un centro de recreación, cuando jamás en su momento existía esta ley en México. Sin embargo, Chiapas ya lo tenía. Entonces, hemos sido punteros, sí, pero tenemos que abonar más. Y creo que los maestros tenemos mucho que abonar para este tipo de para este tipo de principios que nosotros queremos y tenemos que ofrecer dentro de nuestras clases, dentro de nuestras escuelas. Y la verdad, en principio, ya lo decía la Declaración de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo de un niño. Ojo, de quien dependen la supervivencia, la estabilidad y el progreso. Ese progreso que requieren todas las naciones y, de hecho, la civilización humana. Muchas gracias y buen día.
¿Puede conectar su audio, maestra Patti, por favor? No la escuchamos. Es el invento del hombre blanco, ya sabe, profesora. Adelante. Vamos aprendiendo. Pues nuevamente muy buenos días a todos, compañeritos. Me da mucho gusto verlos por acá, a todos los que nos están haciendo el favor de seguir esta transmisión. Darle las gracias también al Centro, a la Coordinación Estatal de Formación Continua, por la invitación que me ha hecho para participar en este foro para hablar un poco acerca de lo que hemos aprendido y hemos estado reforzando en el curso sobre derechos humanos que tomamos vía internet debido a la situación de contingencia que estamos viviendo. Después del breve recorrido que ha hecho la compañerita a nivel internacional de cómo se fueron formando, cómo se fueron conjuntando todas las naciones para dar paso a la legislación que garantiza el bienestar y los derechos de los niños, pues ya entramos a lo que es la ley general, que como ustedes mismos lo han dicho, se emitió hace algunos años. Su última reforma fue en junio del 2019, el año pasado, y después de checar con el maestro los 16 principios que sustentan esta ley, se emiten los 20 derechos básicos de los niños, niñas y los adolescentes. Estos derechos básicos los podemos ver en la laminita que tenemos ahí en la pantalla. Nos habla acerca del derecho que se tiene a la vida, el derecho a la privacidad, a la identidad, a la igualdad sustantiva, etcétera, etcétera, etcétera. A mí me gustaría más que nada hablarles, compañeros, de 4 derechos fundamentales y que en estos momentos al parecer están siendo trastocados por la situación en la que estamos viviendo. Primero que nada, comentarles el derecho número 1, que es el derecho a la vida, el derecho que tienen los niños a desarrollarse en un ambiente de armonía y de una manera integral. Hay muchas cuestiones que se han dado, muchos cuestionamientos sobre desde dónde inicia el derecho a la vida. ¿Inicia desde el nacimiento o inicia desde antes de nacer? Esta controversia que se ha suscitado y que tiene que dar, creo que, paso a otros temas en otros foros, sí nos hace reflexionar acerca de hasta dónde como sociedad estamos protegiendo el derecho a la vida de esos niños. Otro derecho por el que le quiero comentar es acerca de la protección de la salud. Si bien es cierto que los esfuerzos han sido constantes por proteger de enfermedades a la niñez y para ello proveer de vacunas a nivel nacional a todos los niños y adolescentes, también es cierto que esto va muy enfocado a lo que son las cuestiones políticas públicas de salud. Los esquemas de vacunación en ocasiones, dependiendo del sexenio, es como nos los van moviendo, ¿no? Y a veces tenemos que aplicar una vacuna, el otro año cambia de sexenio, aplicamos otro esquema de vacunación, etcétera. La cuestión de salud que tiene que ver también en cuanto a nutrición de los niños en las casas, en las escuelas, es algo que creo que todavía tenemos pendiente por cubrir ese 100% para que todos los niños puedan tener esa salud completa que se requiere. Gracias, maestra Marita. Gracias, doctor Gilberto. Pues sin duda el quédate en casa no fue lo mismo para el niño que vive en una casa amplia, en una casa con los espacios suficientes. Con alberca.
con alberca, exacto, comparando con el niño que pues está viviendo el estrés en casa, en una casa con hacinamiento, con precariedades, donde sus necesidades básicas no están siendo cubiertas. Entonces, diariamente muchos niños en todo México, en todo el mundo, están siendo violentados porque sus necesidades básicas no son cumplidas. Y ahí tenemos una gran responsabilidad como padres, como educadores, como cuidadores de estos niños. A continuación, el ingeniero Sergio nos va a hablar de las estadísticas de algunas, porque creo que no logramos abarcar todas las violencias, todas las discriminaciones o todas las opresiones a las que se enfrentan estos niños diariamente, pero pues va a abarcar algunas. Es el tiempo para usted, ingeniero Sergio. Ahora sí, nada más quiero corroborar si ya está la presentación de panoramas estadísticos de violencia contra niñas, niños y adolescentes. Sí, la vemos. Adelante. Perfecto. Disculpen, por aquí tuve un contratiempo. Miren, vamos a empezar a ponerle unos números a toda esta cuestión de la violencia en México. Quiero destacar que los números que se van a presentar los va recabando la CIPINA, que es el Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Este compendio de datos forma parte del informe que genera México como país por pertenecer a la UNICEF y como parte de los compromisos que se establecieron en la Convención de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Entonces generan estos datos. La CIPINA obtiene datos directamente del INEGI, de la SED, del sector salud, de fiscalías, de manera global de todas las dependencias que han tenido trato directo con cuestiones de violencia en México. Por ahí empiezan generando algún panorama donde clasifican el tipo de violencia de acuerdo a la edad. A mí me parecía un poquito dramático, drástico, feo, el hecho que, por ejemplo, violencia sexual está catalogado de 0 a 18 niños. Entonces Chiapas tiene números bastante tristes en este tipo de violencia. Si bien es cierto que Chiapas ha puesto el dedo en el renglón desde hace varios años con los principios del milenio que por ahí sonaron en algún tiempo, siguen dándose casos y casos muy feos. En Tapachula se tuvo un caso de suicidio de una niña que sonó mucho, y ahí están los indicadores que le dan magnitud al problema de la violencia en México. Lo podemos ver en la siguiente gráfica, más o menos cómo están tipificados. Vemos que generalmente los niños de 12 a 18 años, pues es el suicidio, el homicidio, matrimonio infantil, que son elementos de violencia. No son los únicos que hay, claro, tampoco quiere decir que no hay cuestiones en niños de menos de 0 a 5 años, cuestiones de robo, por ejemplo, pues sí los hay, ¿no? Pero están generalmente un diagrama de lo que es la violencia con respecto a la edad en México. Por ahí de los datos que se tienen, vemos que hay varios papás que han utilizado la violencia como elemento rector en sus hijos. En México tiene muy arraigado el hecho de que pues, hay que jalar la orejita para que el niño se discipline. Entonces, de los datos que se tienen registrados, ¿verdad? Pero que no son todos, porque pues no todos se atreven a denunciar. Pues vemos datos feos, que hay un 34% de participación de la mamá que ha utilizado elementos violentos o rudos o poco ortodoxos, por llamarlos en otro sentido. Por acá tenemos un dato que que estoy señalando, que nos da pauta a seguir en esto, a conocer cómo vamos a tratar el asunto de los derechos de los niños. Acá hay un 30% de papás que nos comentan que lograron establecer la disciplina en sus hijos con métodos no violentos. Entonces eso nos quiere decir que sí se puede
utilizar, sí se puede regir la conducta de un niño, de un adolescente, sin llegar a la violencia. Tenemos por ahí otros números también, agresión psicológica, castigo físico de acuerdo a las edades. Todos estos datos los vuelvo a repetir, los recaba la CIPINA, lo vuelvo a comentar, no son en su totalidad, no todos se atreven a denunciar, pero ahí están ya unos números que dan magnitud al problema en México. Acá sí ya tenemos datos más concretos, que son los que han llegado al Ministerio Público, que han habido carpetas de investigación iniciadas. Entonces, con respecto a este rubro que vemos que es el que se dispara, que es violencia familiar entre jóvenes de 15 a 19 años, y podríamos incluir también a niños entre 10 y 14, que son directamente los jovencitos que están en educación básica, que es lo que nos compete a nosotros como docentes. Entonces, si nosotros como docentes tenemos que moderar la conducta, tenemos que transmitir un conocimiento, tenemos que tener muy en cuenta estos elementos. ¿Por qué? Porque ahí están, o sea, el niño está sufriendo violencia familiar, el niño está llegando a las escuelas cansado, agobiado por la situación que pasa en casa, y que nosotros como docentes tenemos que identificar para poder llegar a hacer algo, ¿verdad? Ya queda nada más como institución enfocarnos en que debemos de hacer conciencia para poder hacer frente a esta situación. Es muy difícil que podamos tener un método hoy en día, porque apenas estamos en pañales en México. Por ahí lo comentaba la doctora Susi, que en México desde el 2014 se estaba legislando y apenas empiezan a haber métodos de encuesta, apenas se está viendo como país cómo es que vamos a hacerle para entender, tratar de entender y encontrar una solución a este problema. Lo único que tenemos que hacer ahorita, pues, con lo poquito que tengamos, documentarnos, enfrentar el problema, y lo que no debemos de hacer, pues, es quedarnos cruzados de brazos, ¿verdad? Hay que enfrentar el problema real, ahí está. Últimamente, ya la violencia que hay en las escuelas. Gracias, ingeniero Sergio. Muy importantes los datos que nos compartes. Seguramente el tema de la pandemia va a disparar estas estadísticas, y nosotros, como mencionas, debemos estar preparados como docentes para saber cómo vamos a llegar a las aulas, de qué manera vamos a atender estas nuevas necesidades que se suman a las que ya de por sí venían, ¿no? Y hablando del tema de las cuestiones que creemos como muy naturales, como muy naturalizadas, lo que mencionaba el ingeniero Sergio, así me criaron, es que así me formaron, y lo mismo voy a aplicar, ¿no? Entonces, aquí entra el tema del buen trato, de pensar en el otro, que aunque el otro sea pequeño, es una persona que merece dignidad, y para esto está la maestra Beatriz, que nos va a presentar el tema del buen trato. Adelante, maestra. Buenos días, doctora. Gracias por esta oportunidad que me dan, y principalmente por el tema que me está correspondiendo, porque esto ya se lleva en la puesta en acción. O sea, ya vimos un recorrido desde cuando inició lo que es la Convención, los derechos del niño, por qué vienen los derechos del niño, cómo ejecutar los derechos del niño y los artículos. Pero ahora a mí me toca el tema más importante, considero desde mi punto de vista, porque es la realidad que nosotros vivimos con nuestros alumnos. Y dentro de esta realidad, antes de iniciar la explicación en sí, me gustaría comentar primeramente cómo surge este programa del buen trato. Primeramente inicia en el 2009 con la participación de lo que es la Secretaría de Salud y lo que es el DIF. ¿Por qué? Para así fomentar un programa en donde no exista violencia en los hogares. Pero como bien sabemos, pues la escuela es un espacio en donde se reproduce todos los programas, y a veces como maestros decimos, hay otro programa más, pero no. O sea, yo creo que como docentes, como maestros, debemos de darle ese toque, esa diferencia en decir, bueno, está bien, este tema es muy importante. ¿Sabe por qué, compañeros? Porque muchas veces nosotros nos preocupamos más por dar una clase bonita, por meter actividades lúdicas, de que se vea
es que la maestra sabe explicar muy bien, pero realmente nos ponemos en el zapato del otro. O sea, realmente estamos conociendo las necesidades de nuestros alumnos, realmente sabemos qué interés tiene o realmente sabemos qué situaciones emocionales están aquebrantando a ese alumno. Entonces, los principios, el buen trato tiene 5 principios que no podemos dejar a un lado y decir es que la empatía es una cosa, la colaboración es otra cosa. No, ese es un ciclo que va de la mano del uno al otro y se van articulando. Primeramente podemos decir que para ser docentes y para ser parte de una sociedad sin tomar en cuenta solo la docencia, tenemos que tener primeramente la empatía. Muchas veces nosotros decimos que la empatía es ponerse en el zapato del otro. La empatía, pues sabemos que es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona, conocer lo que siente, lo que piensa, su sentir, y a través de esa empatía nosotros vamos a poder reconocer que ese es otro principio del buen trato, lo que es el reconocimiento. En el reconocimiento nosotros estamos identificando la diversidad e interculturalidad que tiene nuestro alumno, reconocer, y dentro de ese reconocimiento nosotros podemos saber la aceptación de la persona, tanto como aceptarse ella y aceptarlo yo. Yo voy a aceptar lo que piensa, lo que siente, y en el momento que yo estoy aceptando a ese infante o ese adolescente, también él está aceptándose. Porque muchas veces cometemos el error de no aceptarlo, de discriminarlos, entonces es donde él pierde su originalidad o pierde su identidad por querer hacer lo que la sociedad nos está pidiendo. Entonces, dentro de esto, vamos a englobarlo lo que es el reconocimiento a través del respeto. ¿Y cómo vamos a llevar ese respeto? A través de una comunicación afectiva. Esa comunicación afectiva que nosotros debemos de tener como ciudadanos, como docentes, pero ahora yo quisiera comentarles, compañeros que me están viendo y compañeros de la ponencia, que debemos de olvidarnos la palabra docencia. Ya no debemos usar es que yo soy docente. Yo considero que debemos de decirnos es que yo soy un agente, yo soy un transformador de cambios, porque esta cualidad debemos de reconocer que ya no es la misma generación que tuvimos años atrás, como nosotros fuimos criados. Ahora estamos viviendo otra realidad, y principalmente este confinamiento que estamos viviendo con el COVID nos está dando una enseñanza totalmente diferente. ¿Cómo lo vamos a hacer, compañeros? Sabemos perfectamente que ahora que regresemos a las aulas, vamos a tener un papel sumamente importante a nivel socioemocional, porque van a regresar muchos niños afectados por este encierro que están viviendo. Hay niños que no están soportando el encierro, padres de familia que no están soportando la economía que está viviendo, las situaciones de encierro, y está existiendo violencia tanto familiar, tanto escolar, tanto laboral. Entonces, van a regresar al aula, ¿y qué vamos a hacer nosotros con esos niños? ¿Qué vamos a hacer? Muchos alumnos están perdiendo familiares. Por ejemplo, yo tengo un papel muy importante con algunos alumnos que están perdiendo familiares que los ven a sus abuelitos no como abuelitos, sino los ven como padres. Entonces, debemos de tener esa colaboración y esa cooperación, que es otro principio de nosotros como docentes, como agentes, esa colaboración que vamos a tener entre todos. Nos olvidemos del individual, porque a veces nosotros como compañeros, la de trabajo, que de menos no digamos a nivel estatal o nacional, a veces no sabemos compartir, no sabemos convivir entre nosotros, y ese es momento de la colaboración, la toma de acuerdo que vamos a tener, el trabajo en equipo. Y uno de los principales, muchas veces dijéramos, pero ¿cómo lograr eso? O sea, ¿cómo lograr ese trabajo en equipo? Iniciando de nuestra labor docente, a través de los colegiados, a través de, ahora si ya nos expandemos a lo más grande, a través de una red colaborativa. Yo creo que muchos de ustedes tienen redes, tienen compañeros con los que se reúnen en este momento, pues podemos decir virtual, en donde intercambiamos experiencias educativas, experiencias de vida, en donde podemos aunar o cooperar y recibir también experiencias vividas. ¿Cómo lo vamos a formar? A través de una comunidad de aprendizaje. Comenta que se necesita más capacitación en materia de inclusión,
porque seguramente no todos los maestros estamos preparados en esto, necesitamos mayor sensibilidad. Estoy de acuerdo contigo, Nayeli, seguramente aquí se encuentran los representantes de formación continua y estarán tomando nota para eso, ¿no? Bien, nos pregunta Adriana, ¿cómo debe ser el servicio mexicano respecto al tema de los migrantes con respecto a la pandemia? Con esta pregunta, sé que no estamos preparados, pero pues voy a elegir, quiero pedir, doctor Gilberto, si me ayuda, por favor, a dar contestación a esta pregunta. Bien, muchas gracias. La verdad sí es algo que en términos tal vez generales y muy particulares no estamos preparados en cómo brindar la atención a los niños, niñas y adolescentes migrantes. Desde el momento en que llegan a nuestras escuelas, ¿cómo debe ser esa aceptación? ¿No? Y ya lo decía la maestra Betty, debemos emplear siempre el buen trato, siempre el buen trato para que el niño pueda sentirse que ya está perteneciendo a esa comunidad escolar. Posteriormente, porque es algo que nos aflige a la mayoría de docentes y directivos, pudiera ser, después vemos el papeleo, pero primero ven, te integramos, hacemos este vínculo empático con el alumno y ahora sí, veamos su necesidad. Claro, el sistema educativo mexicano nos ha tornado a crear un cúmulo de trámites administrativos para poder legalizar estudios de otra nacionalidad en nuestro país. Pero considero que eso lo vemos sobre la marcha, pero ojo, no deshaciéndonos del interés superior de la niñez, que es el brindar educación. Ahora, si se respeta o no se respeta, si qué tan largo puede ser este proceso, pues aquí hay algo muy importante. Dentro del tema educativo, pues existe la Ley General de Educación, existe esta ley de la Ley General de Niños y Adolescentes, y también existen todas las normatividades a nivel Secretaría de Educación para brindar y aceptar un niño migrante. Muchas gracias, doctor Gilberto. Pues bien, creo que tocaste el tema de cuando nos toca recibir alumnos que vienen de un lugar hacia nuestra comunidad, hacia nuestra escuela. No sé si la pregunta en específico de la maestra era de los que principalmente viven en frontera y llegan por temporadas a estudiar. Hay programas especiales que los atienden, hay incluso el año pasado, no sé si me ayudan si fue el año pasado o el antepasado, cuando las caravanas migrantes, la Secretaría de Educación pues se puso al día, aunque ya lo atendía, pero atendió con mayor, procuró la atención a estos niños, mandó carpas, porque pues eran mucho más de lo que por sí atendían, de los niños que se atienden en las fincas, niños trabajadores, ¿no? Que llegan de manera temporal a las fincas a trabajar. Pues bueno, agradecemos mucho y esperamos haber contestado la pregunta. También Nayeli Guerrero nos pregunta que si es igual el derecho a la salud sexual y reproductiva que la educación sexual. Pues acá estamos hablando de los derechos de los niños, ¿no? De los niños y de los adolescentes, es nuestro tema. Y en cuanto al derecho, es el 9º, dice a la protección de la salud, y no menciona ninguno más. Por ejemplo, el de la intimidad también podría relacionarse, pero tiene que ver con que su derecho es de decidir, pero nuestra obligación como padres, como maestros y como cuidadores es informarlos de qué podría pasar si comienzan una vida sexual a muy temprana edad, ¿no? Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo, pero el derecho es a que nosotros les informemos, les brindemos, porque a veces hay niños tan inocentes que como nunca les han tocado el tema por ser tabú, pues entonces cometen los errores, ¿no? Que les marcan y les determinan por completo pues la vida, ¿no?
Ok, también me dicen mis compañeros que hay alguien conectado de Texas. Un saludo hacia Texas, ya nos internacionalizamos. También están desde Pichucalco, Ixtacomitán y la Blanca Mérida. Gracias porque nos están viendo. Y pues bueno, ya vamos a pasar a la segunda parte que tiene que ver con una ronda de preguntas para los ponentes. Y bueno, pues seguimos en este tema de que la escuela y el hogar son los lugares donde el niño debe recibir principalmente afecto, cariño y cuidados. Pero desafortunadamente para muchos no es una realidad. Entonces vamos a ver qué nos demandan la infancia y la adolescencia en temas de derechos humanos. ¿Qué nos demandan? Voy a pedirles que ustedes se centren en un solo ámbito, ya sea que quieran contestar de la escuela, como ejemplo, como mi punto de vista docente, o si tenemos directivos, sabemos que hay 2 directivos, y alguien más que se centre en el hogar para que no seamos repetitivos. Entonces, que igual tenemos una dinámica de 7-8 minutos para contestar. Y quisiera yo empezar con la maestra Betty. ¿Le parece, maestra Betty? Bien, doctora, gracias, porque así podré ahora sí decir lo que yo venía diciendo. Vuelvo a retomar nuevamente. A veces nosotros como docentes nos enfocamos a los contenidos, olvidándonos de otros detalles que vienen inmiscuidos en la educación, y dentro de eso es el sistema socioemocional. ¿Por qué socioemocional? Porque ahí nos podemos enfocar acerca de lo que son los derechos humanos de los niños. No nos damos cuenta de las situaciones que van pasando ellos a través del hogar y a través mismos de la escuela. Ese odio, ese bullying, que nosotros hemos adoptado esa palabra extranjera, que en realidad sería una palabra del odio. El odio, la inclusión, la discriminación que tienen unos niños con otros. Pero hay algo que también debemos identificar: el agresor y el que es agredido. Pero muchas veces nosotros nos vamos en contra nada más del agresor. Pero realmente nos hemos puesto a pensar, ¿por qué el niño está agrediendo? O sea, lo único que hacemos es decir, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la dirección y te voy a reportar y que vengan tus papás. Y ahí la dejamos. Y empezamos a dejar que ese niño crezca. Pero ¿por qué no averiguar por qué el niño está siendo agresor? ¿Será que el niño es agredido también? ¿Será que alguien más grande lo agrede? ¿Será que en casa tiene agresión? Y que él llega a desahogarse en la escuela agrediendo a otras personas. O también no nos ponemos a pensar por qué el niño se mantiene ausente en el salón de clases, por qué el niño no presta atención. ¿Y qué decimos nosotros? Es que no aprende, no presta atención, no quiere nada. Pero ¿por qué no, como docentes, nos pongamos en el pie de él, en los zapatos, seamos empáticos y observemos lo que está sucediendo con ellos? En el momento que nosotros observemos qué está sucediendo, ahí empieza otro papel más importante del docente, la comunicación con los padres de familia. Y no olvidemos que dentro de lo que es la escuela, debemos de dar una educación integral, una educación inclusiva, en la cual se incluya no solo el actor, que es el alumno y el docente, sino el actor, que es el padre de familia. ¿De qué momento lo vamos a nosotros a requerir los padres de familia en la escuela? En el momento que nosotros identifiquemos situaciones adversas contra el derecho de nuestros niños. De mi parte, yo me gustaría comentar, por ejemplo, desde mi realidad, yo he tenido situaciones en el salón, pero hasta que yo no me reeduqué, hasta que yo no resignifiqué mi labor docente, yo no pude comprender realmente lo que estaba sucediendo. ¿Y qué estaba sucediendo? Estaba yo prestando atención años atrás a dar una buena clase, a que mi alumno sume, reste, aprenda a leer y aprenda a escribir. Hasta que yo resignifiqué y le di sentido a esa transformación, que dejé de ser educadora, ahora soy transformadora, porque yo resignifiqué mi labor docente, llevándolo a cabo y queriendo construir no un individuo, sino un sujeto que tiene sentimientos
y que también piense y que también siente. Y en ese momento yo ya estoy dando puesta en acción mi estar haciendo como docente. Y he dejado de practicar y ahora considero que ya he dejado la práctica para empezar una praxis educativa donde yo he integrado. Gracias, maestra Betty. Pues bueno, los maestros debemos entender que muchos de los problemas escolares a los que nos enfrentamos, como la deserción, la reprobación, el abandono escolar, se resumen en que estos problemas vienen de la mano de otros también, de otros que son contextuales, familiares, en donde tiene que ver la sociedad. Cómo el directivo se enfrenta, porque el directivo no solo ve o no solo trata alumnos, no solo trata con docentes, también trata con padres de familia. ¿De qué manera? Y quiero pedirle al doctor Gilberto, él como director de una institución, que nos comente cómo es el trato con estas personas que tiene que socializar el director. Sí, gracias, doctora Susi. Pues realmente, ¿qué nos exige la infancia o la adolescencia en términos directivos, lo voy a llamar? Ya la maestra Betty nos hablaba desde el particular punto de docente frente a grupo, pero ¿qué nos exige a nosotros los directivos? Esta función que no es única ni netamente administrativa, pero a los directivos las adolescencias nos exigen que deben tener una mayor participación. Los alumnos deben estar inmiscuidos en tal vez la participación para la toma de decisiones. Hace rato hacía un comentario, nuestros niños, niñas y adolescentes son nuestros clientes en una escuela. Y si tomamos en cuenta su participación, su opinión, estamos satisfaciendo la necesidad de esa persona. Y es aquí donde tenemos que involucrarnos. ¿Por qué digo participación? En la mayoría de escuelas, las planeaciones a nivel general se dan padres de familia y alumnos. ¿Qué mejoras quiere la escuela, no? Y pensamos siempre en que la pintura, en que mejorar esto, pero a veces el interés del niño es otro, la inquietud de ellos es otra, ¿sí? Posiblemente voy a pensar en esta temporada del acceso a la tecnología de la información y comunicación. Que al niño, el adolescente, está más interesado en decir, a ver, maestros, pónganos internet, hagamos lo posible para que nos den ese servicio. ¿Sí? El acceso a la tecnología. Anteriormente decíamos, no permitimos el uso de teléfonos celulares, cuando el uso de un equipo nos puede servir como una herramienta para mejorar ese proceso de enseñanza. Entonces, considero que no es únicamente la participación, no es únicamente el acceso a estas tecnologías de la información, sino que también debemos darles el espacio a nuestros alumnos de la libertad de expresión. ¿Cuántos de nuestros alumnos han tenido la oportunidad de rayar una pared en clase, de rayar una pared en la escuela? Muchos, y siempre decimos, es que el salón, la escuela está sucia. Pero ¿cuántos como nosotros, administrativos, docentes, directivos, les hemos dado un espacio y decir, a ver, esta pared va a ser tu espacio para a través del arte tus emociones? Sería mi participación, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, pues nuestros niños, como mencionaba anteriormente, llegan a nuestras aulas sobrecargados, ¿no?, de esas cuestiones emocionales propias de los adultos. Los niños están en el mundo para ser felices, para disfrutar de la vida, para crecer sanos y en armonía, pero desafortunadamente muchos de ellos presencian diariamente violencia y opresión en casa, porque hay prácticas machistas, hay prácticas patriarcales muy arraigadas dentro del hogar.
¿qué le debe el hogar a la infancia y a la adolescencia en materia de derechos? A ver, ¿alguien que quisiera dar respuesta a esta interrogante en tema del hogar? Me gustaría participar al respecto. Gracias. Sí, que en el hogar o los padres de familia, el compromiso que deben de tener con los muchachos, con sus hijos más bien, en materia de derechos humanos, debe ser la comprensión. El padre de familia debe estar consciente de que alguna vez fue niño, alguna vez fue adolescente, fue joven, que cometió los mismos errores que hoy los niños están haciendo. Sabemos que hay conductas que ya están estudiadas y que van a ser propias de un niño. Hablábamos, por ejemplo, de la etapa prensil. Sabemos que el niño a cierta edad va a estar pegado al papá. Entonces el papá debe saber que eso va a ocurrir. Él también estuvo en ese momento, en ese instante pegado a su papá. Entonces debemos de tener la paciencia. En el tiempo de la adolescencia los jóvenes se vuelven pues un poquito inestables, ya ven que a veces no quieren ni que los miren, se molestan por todo. Entonces si el papá no logra entender que es una actitud propia del adolescente, va a entrar en conflicto y va a entrar en discusiones y generalmente termine en una situación de violencia o que vaya a generar un comentario que vaya a repercutir en la conducta o en la autoestima de los jóvenes. Entonces el papá debe estar sabido. Hay lecturas que nos ayudan, obviamente hay que ayudar al papá con ese tipo de situaciones en las escuelas, pero el papá debe estar con... Muchas gracias. ¿Qué papel juega la sociedad, las estructuras sociales, el tema de los derechos? ¿Qué podemos hacer como sociedad, como parte de una estructura que oprime o que libera? ¿Qué tan responsables somos cuando actuamos o dejamos de actuar? Maestra Patti, ¿nos quisiera responder esta pregunta, por favor? Sí, gracias, doctora. Es una pregunta un tanto compleja, doctora. Como una sociedad, como parte de una sociedad que día a día parece que no prestamos atención a la vida misma. Vamos por la calle, doctora, vemos a los niños en las esquinas, están pidiendo limosna, están trabajando, vendiendo chicles, están afuera de los Oxxos abriéndole y cerrándole la puerta para que les dé unas monedas. Y nosotros pasamos de largo a veces a lo mucho llegamos a dar una monedita. Y como sociedad no avanzamos hacia qué podemos hacer, cómo podemos dar respuesta a todas esas situaciones de desamparo que presentan tanto los niños como los adolescentes. Vemos en lugares marginados grupos de niños, adolescentes, jovencitos, a veces en el menor de los casos jugando, en el mayor de los casos consumiendo drogas, formando grupos que más adelante empiezan a asaltar. Hay veces que vemos en el periódico, niño de 12, 13 años asaltó a una persona de un navajazo y va al penal de menores. Y dice uno, bueno, ¿qué hemos hecho entonces como sociedad para atender a este sector de la población vulnerable? ¿Qué hemos hecho cuando sabemos que el vecino de enfrente maltrata al niño? Oímos los golpes, los gritos, pero no hacemos absolutamente nada como sociedad para atenderlos. Eso sería toda mi participación. Gracias, doctora. Muchas gracias. Entonces, el hacer o el decidir no hacer nada, ¿no? La negligencia, el abandono también son parte de una violencia, pero una violencia más pasiva, que la que hace preocuparnos solo de mi familia, de mis hijos, cuando deberíamos vernos más como una comunidad donde yo te cuido,
tú me cuidas y mientras yo no veo a mi hijo, agradecería que tú lo cuidaras y yo también, si tuviera la oportunidad, lo haría por ti, ¿no? Vernos más empáticos con esas cuestiones. Yo creo que muchos de los males de la sociedad terminarían si empezamos. Hay muchos comentarios de los compañeros de que seamos tanto padres como docentes más empáticos, más prestos a la escucha, más perceptivos, más humildes. Y bueno, creo, doctor Farelo, que esta temática es tan amplia que tendría que dar para muchos foros, ¿no? En específico para cada tema, porque es muy amplio, nos queda corto el tiempo. Hemos escuchado hasta acá un gran compendio de faltas, de ausencias. ¿Sí se escucha? Sí se escucha, muy bien. Y yo quedo muy convencido de que esta gran reflexión que ustedes están haciendo como grandes aportaciones nos trae mucha reflexión también para poder compartirles algunas ideas que tengo al respecto. La primera va referida en que de nada nos serviría a los docentes ser buenos instrumentadores didácticos si no conocemos el contexto histórico, social y cultural en el que viven nuestros estudiantes. De nada nos serviría ser empáticos y sobre todo lúdicos y muy dinámicos si no atendemos en estas cosmogonías de construcción cómo epistemológicamente los alumnos están construyendo su mundo, su realidad, o aquí efectivamente de un entramado muy amplio que solamente el docente no puede resolver. Primero quiero dejar también como en intención que los maestros no somos los únicos responsables del proceso formativo. Tenemos que acompañarnos de un cuerpo, de un grupo directivo, de un grupo de funcionarios, de todas las autoridades, de todas las leyes, de todas las estrategias para poder contrarrestar las opresiones que existen en el mundo y en nuestro mundo concreto, nuestra comunidad, nuestra colonia, nuestra escuela, nuestra ciudad. Quiero mencionar que tenemos que hacer valer y valernos de todas las reglas, de todas las formas de organización comunitarias, sociales, pero aquellas normas y reglas que sean justas y que apoyen en el proceso de formación, en el proceso de transformación social, que efectivamente todo educador extensionista tiene que hacerlo. Recordar que hace algo que se llama Currículum Oculto de Giorgio Torres, y ahí encontré un apartado y un capítulo de un investigador etnográfico que se llama Paul Willis. Paul Willis se dedicó a investigar por qué a algunos alumnos les va bien en la escuela y por qué a otros les va mal. Y prácticamente todo lo que hace en su investigación es mucho de lo que también ya han comentado ustedes. A los alumnos que les iba bien, él como investigador le puso como apodo orejas agujereadas, porque eran como antenas parabólicas, ¿no? Que están atentos al profesor, lo que diga el maestro, y se toma nota, y cómo quiere la tarea, y cuándo quiere que lo entreguemos, y lo podemos hacer en equipo. Y el oreja agujereada está muy atento, y así le cambien al maestro, así llegue otro profesor, el oreja agujereada está atento y le va bien en la escuela. Pero a los que les va mal, dice Willis, pues empecé a investigar, les apodó los camaradas. Los camaradas son estudiantes que se sientan hasta atrás, que llegan tarde, que no cumplen con los trabajos, que el cuaderno no está completo, que la mochila está muy sucia, que no se peinó, que no llevó, que llega desfaldado a la escuela, que llega roto y todavía llega sin amor. Los orejas agujereadas son los hijos de papi, de mami, mochila nueva, útiles escolares completos, tareas muy bien hechas, un profesor que aprecia a la oreja agujereada, pero un profesor o una profesora que desprecia al camarada. Al aprecio es al que va bien, y pareciera ser que la planeación está efectuada para el que le va bien, pero la planeación, la adaptación curricular no se observa en aquel que le va mal o en aquellos que les va mal en la escuela. Y todavía Willis, después de hacer estas investigaciones en preparatorias, se va a buscar a las familias de los niños orejas agujereadas y luego los niños de los camaradas. Pues esos estudiantes jóvenes de secundaria y de preparatoria, adolescentes, los orejas agujereadas, pues tienen una casa
donde papá y mamá están presentes. Y están presentes muchas consignas. Ya hiciste tu tarea, ya cumpliste con tus deberes, a ver, muéstramelo, quiero ver cómo lo estás haciendo, aquí hay que corregirle. El papá de la oreja agujereada está muy atento a lo que le ocurre a su hijo en la escuela. Y es un hijo que le va a ir bien en su vida, pero también los camaradas, cuando los va a investigar, no había familia. Algunos vivían en orfanatos, otros su papá ya no existía, habían fallecido, o la mamá trabajaba de lavandera, o la mamá trabajaba de prostituta, o la mamá trabajaba en algún espacio de ínfimo salario, de ínfima remuneración económica. Y con las carencias económicas, el camarada tenía que trabajar, además, tenía que alimentar a sus hermanos, la comida, o barrer, o limpiar, y además cumplirle a un profesor que también puede estar generando una opresión porque no está cumpliendo como los demás regularmente lo hacen. Entonces, en esta conclusión, los camaradas cuando llegan a la escuela se encuentran con otros que son iguales que ellos, de desamparados, de desprotegidos, de violentados, y esas violencias las reproducen en la escuela, en el portón de la escuela, en el pasillo, en el escritorio del profesor, cuando le escriben un apodo, en el pizarrón también, y el camarada encuentra su sentido de bien, esa reproducción cultural que está haciendo como una reproducción cultural contraria al sistema que le está generando rigor, control, lista de asistencia, trabajos, calificaciones, exámenes. Y con eso quiero decirles, queridos maestros, que cuando yo leo ese texto, quedo en la reflexión. Y digo que muchos años me incluyo, porque hace muchos años, yo a los 11 años, mi madre fallece y encuentro que no hay sentido en mi vida y me porto como un camarada y empiezo aquí, ¿por qué me miras de frente? Y ahora pues no te gustó, vamos. Había una necesidad de amor, una necesidad de encuentro. Y yo sé que muchos camaradas están buscando en sus profesores ese amor, ese cariño, ese encuentro, que muchas veces yo sé que muchos profesores dan lo mejor de sí. Entonces, más que un reclamo, lo que yo quiero es una advertencia. Los profesores a veces tenemos que olvidarnos de la puntuación, de la calificación como tal, y encontrarnos en el amor, en el corazón de esos niños. Muchos de esos camaradas llegan a ser, si no siguen en la escuela, delincuentes, y son muy inteligentes, son muy inteligentes, porque se atreven además a desafiar un poder, un control institucional. Pero no son tontos, solo no encontraron amor, solo no encontraron inclusión, solo no encontraron un profesor, una profesora que les escuchara, no que lo llevara a la fiscalía y que le ayudara a todo, sino que los escuchara, que les enseñara a defenderse. Y en este mundo de epistemologías colectivas, yo lo que quisiera señalar es que también hay en la teoría una justicia restaurativa importante en el que podemos aprovechar con las comunidades, con los padres de familia, un verdadero ejercicio. Muchas gracias, doctor. Yo creo que no pasa nada porque pues son aportaciones muy valiosas y para eso nos dispusimos el día de hoy, para escucharnos, que creo que fue la característica que tuvo este curso, un curso que permitió el ritmo y el avance propio, pero a la vez la escucha del otro que también me enseña, de quien aprendo. Y pues muchas gracias por sus aportaciones. Muy importante saber que el niño más difícil, el camarada, es el que más nos necesita como maestros. Entonces debemos nosotros también pues llegar con esa humildad. Creo que muchos de nosotros hasta los tratamos como que si fueran nuestros hijos, ¿no? En la medida que ellos se dejan, porque como están tan faltos de cariño, no están tan acostumbrados a que se les apapache, a que se les brinde cariño. Y bueno, ahorita tenemos la participación de la maestra Ariane Yareli. Ella, recordando, es de preescolar. Nos va a hablar acerca de cómo en esta cotidianidad escolar los derechos de los niños se hacen válidos o se violentan. Adelante, maestra. Muchas gracias, doctora. Pues considero desde mi perspectiva que los derechos de los niños deben de hacerse válidos desde el momento en el que ellos ingresan a la escuela.
depende de nosotros hacerlos valer o no. Muchas ocasiones nosotros mismos violentamos estos derechos que los niños tienen. Hablando desde el ámbito de preescolar, surgen diversas situaciones cotidianas que hacemos que estemos violentando los derechos de los niños. Y si analizamos el día a día, podemos encontrar diferentes situaciones en las que nosotros estamos aplicando esa violencia a los derechos. Un ejemplo que tengo muy presente desde la niñez, como practicante, como maestra, que muchas veces castigamos al niño. Castigar quizás para nosotros, al momento de aplicarlo, lo veamos como algo insignificante, algo pequeño o algo para disciplinar. Sin embargo, estamos cayendo en estar violentando su derecho cuando nosotros le quitamos la hora del recreo, le quitamos esa media hora u hora de educación física. Entonces ahí estamos cayendo en violentarlo porque le estamos quitando el derecho que el niño tiene al juego. Sería más correcto buscar estrategias para nosotros subsanar esa deficiencia que el niño pudo haber presentado en clases, esa mala disciplina que pudo haber presentado. Entonces sería de buscar otras estrategias. De igual manera, a veces como docentes se nos hace muy fácil de que realicé una actividad y empiezo a publicar las fotos de mis alumnos en redes sociales, cuando estamos faltando a uno de los derechos que los niños tienen. Ahora, hablando del lado positivo, ¿cómo hacerlos válidos? Tengo muy presente dos general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, el cual es el artículo 39, que nos habla el derecho que tienen a la no discriminación, y el artículo 53, que nos habla del derecho a la inclusión, que tienen todas las niñas, niños y adolescentes con necesidades educativas especiales. Creo que muchas maestras, muchos docentes que ahora me escuchan van a coincidir conmigo en que hemos tenido que atender a estos alumnos. Muchas veces no somos especialistas para ello. Sin embargo, tenemos que dar esa iniciativa, ese compromiso de investigar, de asesorarnos, de buscar estrategias que puedan hacernos funcionar en el aula para que nosotros podamos atender a esos niños y hacerles valer los derechos que ellos tienen. Muchas veces tomamos de la manera de incluir a un niño con el simple hecho de dejarlo acceder a la escuela, dejarlo acceder al salón, cuando realmente no implica solo eso. Tengo la fortuna de trabajar en un jardín de organización completa. Somos 7 educadoras con más de 200 alumnos a cargo. Y el jardín presenta mucha demanda. Llegan muchísimos niños que necesitan el servicio, y no por el hecho de que tenemos la facilidad de elegir quién entrar y quién no sucede eso, sino que se le da cobertura a todo aquel alumno que requiere el servicio, porque han sucedido casos que llegan alumnos que sus mamás nos comentan que en otra escuela no lo aceptaron porque su niño es así, porque su niño tiene esto. Entonces no debería de suceder eso, porque estamos violentando el derecho del niño a la no discriminación, a la inclusión del que él tiene derecho. Entonces, abordándolo desde el aula, tenemos que realizar adecuaciones curriculares. En un tanto pareciera difícil buscar las estrategias o las actividades que nos pudieran funcionar, pero no se trata de que intenté una vez y fallé y ahí lo dejo, no, sino que tenemos que buscar otra estrategia. Una no me funcionó, me voy con la otra. El chiste es que podamos acaparar a esos niños, brindarles el ambiente de confianza, de seguridad que ellos necesitan, acobijarlos. ¿Y cómo vamos a hacerlo? Muy importante también el ejemplo. Recordemos que en edad preescolar tenemos a cargo niños entre 3 y 5 años. Los niños son muy vulnerables y siempre van a estar muy perceptivos a lo que pase, a lo que mi maestra haga, a lo que mis papás hagan. Entonces es muy importante trabajar el ejemplo, cómo yo voy a estar actuando. Si yo logro incluir a un niño, aplico la no discriminación, los alumnos lo van a aprender, y sobre todo ir de la mano con los padres de familia. Gracias, maestra Ariane, muy importante lo que nos aportas, y bueno, con esto cerramos la segunda parte, y antes de dar paso al moderador número 2 para la tercera y última parte, quiero
nosotros. Bueno, este es el momento de la parte P, y para ello pues presento a mi compañero, el doctor Amin López Santos. Él es maestro de educación primaria y es doctor en educación. Y no sé si me hace falta algo, usted coméntelo, doctor Amin. Adelante. Gracias, doctora Susi. Buenas tardes, estimados maestros, amigos que nos están siguiendo a través de las redes sociales. Aprovecho a mandar un saludo desde Pantepec, Chiapas. Y así es, después de haberle dado un gran recorrido a través de diversos constructos de conocimientos, fundado y motivado principalmente en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes, también se hace necesario de hacer un análisis en el ámbito internacional, nacional y local. Pero ¿qué tanto nosotros como docentes, nosotros como padres de familia, podemos saber si esa teoría es funcional en la práctica? Es necesario entonces aterrizar si existe una relación o simplemente lo vamos a dejar nada más como algo teórico. Para ello, tenemos también algunos compañeros que han invertido parte de su tiempo para poder contrastar si la teoría con la práctica existe en realidad esa estrecha relación. Tengo aquí en este panel con ustedes al maestro Jorge Antonio Burguete Almendaris, que nos viene a presentar el proyecto de aplicación escolar, ¿sí? Principalmente desde un campo inicial como lo es un jardín de niños. El maestro Jorge es licenciado en educación física, de hecho maestro en educación especial y certificado por el CICER como entrenador deportivo nivel 2. Además de eso, es delegado estatal de Chiapas para la Federación Internacional de Educación Física. Es delegado de la Asociación Mexicana de Corporeidad, miembro de la Real Internacional de Recreación y miembro del Consejo Latino de Recreación. Esta vasta experiencia que nos comparte el maestro Jorge lo va a hacer con mucho gusto a través de un tema muy especial. Espero que sea disfrutado por ustedes. Adelante, maestro Jorge. Su servidor tiene 6 años de servicio y ha tenido la fortuna de trabajar en contextos rurales y en algunos con condiciones de marginación. Y se dio a la tarea de observar cómo era la conducta de la sociedad, de la comunidad y sobre todo de los niños. Y me di cuenta de que existía un fenómeno que no era muy común en el nivel en el que estoy laborando, que es el de preescolar, y es el que los niños sentían esa emoción por jugar. No les agradaba o no sentían esa necesidad de querer jugar. Entonces su servidor empezó a ver esa problemática y empezó a estructurar este proyecto. Pues bien, su servidor siempre trata de que los proyectos que pone en la mesa estén sustentados ya sea de una forma epistemológica, conociendo la praxis, la didáctica, la pedagogía del juego, y como un tema de moda, estábamos trabajando lo que es las neurociencias y la neurodidáctica a través del juego. Y bien, a través de este curso me entró la duda de que si los derechos humanos hablaban del juego. Y es ahí donde, con la ayuda de mi asesor, el doctor Amin, nos empezó a orientar y empezó a regalar artículos que de una u otra forma hablaban del juego o de la recreación, que tienen una línea muy delgada de relación. Y bien, vamos a empezar con lo que es en la Convención sobre los Derechos del Niño, en el artículo 31, y dice que los estados partes reconocen el derecho del niño y la niña al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes. Pues acá vemos un artículo que es a nivel internacional, y es ahí donde empieza a moverme de cómo organizaciones mundiales empiezan a tener esa visión hacia la importancia del juego. Y
también en el siguiente artículo, la UNICEF, sobre con ayuda de la observación general número 17, subraya la importancia fundamental de reconocer y garantizar este derecho a los niños, niñas de todas las edades, y destaca el papel del juego como manera de proporcionar oportunidades para la expresión de la creatividad, la imaginación y un sinfín de oportunidades, de logros que podemos alcanzar a través del juego. Ok, muchas gracias, maestro Jorge Antonio. Y la audiencia que aún nos está viendo, quisiéramos compartirle diferentes experiencias desde inicial, preescolar, primaria y secundaria. Sin embargo, por el tiempo, vamos a hacer una presentación más en el campo de la educación secundaria. Tenemos para eso también una especialista en la licenciatura en Ciencia de la Educación, con maestría en Ciencia de la Educación y una vasta experiencia trabajando 17 años en el nivel de educación telesecundaria. Ha estado mucho tiempo como coordinador de ATPs en las supervisiones. Adelante, vamos a darle el espacio a la maestra Luz Margarita Martínez Solís. Adelante, maestra. Gracias, doctor. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias a los asistentes virtuales, amigos y seguidores, compañeros, docentes, directivos y ATPs que con mucho esmero y mucha atención están acompañándonos en este compartir. Bueno, pues en este foro de la escuela como promotora de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, realizaré la presentación del PAE. Para ello es preciso, en la siguiente diapositiva, explico qué es un PAE. Este PAE, ¿qué es y qué solicitamos? Si ustedes recuerdan, anteriormente cuando asistíamos a los productos, íbamos al curso, asistencia y productos, y hasta allí llegaba. Ahora se da un nuevo cambio que a mí me parece muy, pero muy provechoso, muy constructivo, ya que este PAE nos solicita hacer la aplicación escolar. Es un proyecto de aplicación escolar en el que ahora tenemos que llevar todo ese conocimiento, exploramos, que adquirimos en disfrutar del curso, y luego ese análisis nos lleva a una reflexión, y esta reflexión nos lleva a impulsarnos y a construir estrategias, acciones para que este conocimiento, este conocer, se vea impactado en nuestros alumnos, y aquello que nosotros aprendimos, bueno, ahora también evaluarnos a través del impacto con nuestros chicos. Y entonces tiene como objetivo precisamente el PAE para este curso, especialmente incorporar acciones preventivas, resolutivas o resilientes que inciden en el trato respetuoso y digno hacia las niñas, niños y adolescentes. Es un proyecto muy sencillo que consta de 3 elementos. El primero es el diagnóstico, y aquí pues es observar, detectar las necesidades que nuestros chicos tienen, que se ven reflejadas en ellos, y empezar a construir las estrategias, y estas se plasman a través de una planeación didáctica, a través de una asignatura. Cuando ya está nuestra estrategia plasmada, ¿verdad?, la llevamos a una implementación, que quiero hacer aquí el énfasis que esta implementación se solicita que terminando el curso se aplique, ¿verdad? Dado el confinamiento en el que estamos, pues no tuvimos esa oportunidad. El compañero Jorge, él hizo primero su práctica, pero ya ahora la correlacionó con este PAE. Pero en mi caso, la implementación que se lleve a cabo va a ser regresando al ciclo. Y también en una modalidad de evaluar cómo va mi proyecto, pues es ir viendo si va por buen camino o tengo que hacerle alguna adecuación. ¿Y cómo surge todo este caminar, ir disfrutando de este curso? ¿Cómo se fue construyendo en mi ser, en mi pensar, a dónde quiero llegar, qué quiero hacer con mis alumnos? Bueno, surge de cuando vi los marcos teóricos, los conocimientos de cómo yo, maestra de telesecundaria, con un grupo de segundo grado de 19 chicos, puedo preservar la integridad física, psicológica y emocional. Y también asumiendo la responsabilidad y el reconocer que tengo yo en este papel como docente ante ellos. Y sobre todo, bueno, porque legalmente así lo encontramos en la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en el capítulo 7,
que nos dice muy explícitamente que el niño debe de vivir en condiciones de bienestar, en un apoyo a su bienestar, a un sano desarrollo integral que implica la integridad física, emocional, psicológica, mental, espiritual. Entonces, por todo esto, en mi reflexionar y en la responsabilidad ante este proyecto, ¿verdad?, surge desde mi sentir y pensar ubicarme precisamente en este momento en la realidad y acontecimientos actuales de la pandemia. Y entonces me pongo a pensar que en este confinamiento todos los integrantes de la familia hemos vivido emociones de angustia, de estrés, miedo, desesperanza, enojo, incertidumbre. Y entonces, siendo así, digo, estamos siendo afectados todos emocionalmente y psicológicamente. Por todo esto antecedido, entonces pienso en una estrategia resiliente, pero además lúdica, pues que tiene que ser de una manera muy delicada aplicarla en mis alumnos, ¿verdad?, conociéndolos por todo lo que han vivido. Y la plasmo en una secuencia didáctica en donde el proceso de ello ayudará, ¿sí?, o coadyuvará a mejorar el ámbito emocional y psicológico. No soy una especialista, pero gracias a la fortuna de haber estado o de tener esta vasta experiencia, 13 años como ATP, personas escolares en el Centro de Maestros como coordinadora estatal y académica, que la vida me dio la oportunidad, y agradezco a las personas que conozco aquí, que también me dieron esa apertura de superarme, de conocer, de vivir, también de realizar tantos talleres construidos. Puedo contar con varios elementos para hacer esta propuesta. Espero que ustedes, los que nos están escuchando, ya esos más de 500 escuchas que están en el asistir virtual, lo que gusten, ¿verdad?, podemos apoyarle proporcionándole este material y un poco más formal el taller cuando ya esté terminado, ¿verdad? Entonces propongo una estrategia resiliente que se trabajará en el ciclo escolar 2020-2021 con una secuencia didáctica. Laboro actualmente en la Escuela Telesecundaria 196, José Vasconcelos Calderón, en el ejido Progreso de mi bello pueblo, Pijijiapan, Chiapas. Muchas gracias, maestra Luz Margarita. Todos los compañeros maestros y amigos, familiares y padres de familia que nos están viendo en las redes sociales, espero hayan disfrutado esos proyectos de aplicación escolar desde preescolar hasta secundaria. Los regreso con ustedes, la doctora Susi. Adelante, doctora. Pues muchas gracias. Tiene que terminar. A veces no queremos que termine aún, pero el tiempo, por respeto a lo planeado y también para los respectivos descansos, merecidos descansos, quiero nada más mencionar de que pues estoy muy contento con el trabajo que han realizado. La Coordinación Estatal de Formación Continua les abre las puertas todos los días para que sigan compartiendo sus proyectos, sigan compartiendo, no solo ustedes como ponentes, sino los que nos están escuchando y viendo, nos compartan sus estrategias. Las vamos a poner de manera abierta en el canal de Formación Continua, tanto en la página de Facebook como en el canal de YouTube y en la plataforma, para que muchos maestros puedan tomar de esos proyectos ahora sí, algunos ejemplos, algunas formas, algunas orientaciones, ellos lo puedan remasterizar, adaptar a sus contextos, que son muy valiosos. Quedo muy contento por las grandes aportaciones que han hecho y quiero reconocer el trabajo de la autora Suzuki del Pilar Castillejo Reyes. Ella es mi amiga de hace muchos años, soy amigo de sus padres y somos originarios de Copainalá, igual que el doctor Amin López Santos, también conductor. Muchas felicidades a ambos. Quiero referirme a la autora que me ha acompañado en varios proyectos y pues cuando la invité, aunque ella no está ahorita comisionada, está frente a grupo, aún con todos los espacios de posibilidades, siempre nos ha venido apoyando a Formación Continua. Quiero trabajar en temas de derechos y su título de foro de ponencia es una conferencia, la formación del sujeto pensante, crítico, intercultural, exigencias de la nueva normalidad educativa. Esta va a ser el 20 de julio y la hora, a ver, díganme por ahí la hora, es a las
Esta mañana también. 11 de la mañana también. Entonces el lunes estamos invitados para ahí. Luego viene otros 2 foros de los grupos que han venido terminando. Y pues vamos a tener muchas actividades aún. Solo me resta decirles que muchas gracias por su tiempo, gracias al auditorio. Los materiales se van a compartir. Háganos saber sus propuestas, sus necesidades. También anunciarles que en la página de formación continua de Facebook tenemos un cartel con un link para detectar las necesidades de formación continua de los profesores en Chiapas. Es una base que entre más compañeros contesten o puedan ayudarnos a difundir, mejor podremos atender la formación del 2021 en adelante. El proyecto del 2020 ya está organizado, mucho de lo que he leído aquí en el chat, la otra computadora, vamos a dar respuesta a lo socioemocional, a lo lúdico, vienen temas de tecnologías. Agosto, diciembre va a ser una etapa sumamente formativa y nos van a impartir universidades como el Tecnológico, universidades como UPN Ajusco, muchas universidades normales de otros estados y de nuestro estado, muchas universidades, politécnicos y demás. Los mejores maestros van a estar atendiéndoles en esta capacitación. Entonces, por tanto, hay mucho trabajo. Yo quiero desearles una feliz tarde. Gracias por todo. Felicidades a todos y a los que no he podido mencionar. También felicidades al equipo de formación continua, a la coordinadora académica, a la maestra María Eugenia, que le digo María, pero es que le agrego el nombre, es Eugenia, al maestro Arturo Morel, que nos está apoyando con el tema del seguimiento de las páginas, al maestro Leiva, en el tema de la edición de videos. Este video va a quedar editado en el canal de YouTube y es gracias al maestro Leiva por el control de la página y en todos los espacios que vamos caminando. Muchísimas felicidades, enhorabuena, sigamos construyendo y ya quedan nominados para el siguiente foro todos ustedes. Y los que no participaron, igual los vamos a invitar para que sigan compartiendo sus saberes. Muchísimas gracias, buenas tardes.